Seguimos con más información, lo destacado de la escena internacional. Se ha anunciado por parte del Reino Unido que reconocerá al Estado de Palestina si Israel no adopta algunas medidas como ser el alto al fuego, permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria a Gaza y clausurar sus proyectos anexionistas sobre territorio y sobre Cisjordania. Para analizar estos temas le damos la bienvenida a Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buen mediodía, Rosario y Lucía. Un gusto saludarlas. ¿Cómo Hola, les Claudio. va? El gusto siempre será nuestro, Claudio, y preguntarte sobre esto, qué impacto tiene en el mundo, pero además sobre el gobierno de Israel, que el Reino Unido anuncie esta disposición a reconocer de alguna forma el Estado palestino si Netanyahu no acepta esta serie de medidas. Yo creo, Rosario, que tiene un impacto simbólico con mucha fuerza. Gran Bretaña no es un país más en relación a Israel y en relación a Palestina, ¿no? Hay que tener en cuenta que la primera propuesta de que en Palestina exista un Estado judío la hizo el Reino Unido de Gran Bretaña, fue en la Declaración Balfour, ¿no? La que escribió, redactó y planteó al mundo el entonces titular del Foreign Office, ¿no? De la Secretaría de Relaciones, el Ministerio de Relaciones Internacionales de Gran Bretaña, era James Balfour, y en la Declaración Balfour, por primera vez, y fue en 1917, la idea hasta ese momento solo estaba en el libro El Estado Judío, ¿no? Que había escrito uno de el ideólogo, el que impulsó la idea del sionismo, ¿no? George Herzl. Eh, por lo tanto, aquel hecho ocurrido en 1917 le da a los británicos la autoría a nivel internacional de que exista un Estado judío y que exista en una porción de Palestina, ¿no? En la porción que ese territorio iba a quedar liberado porque ya se estaba desintegrando por entonces el imperio turco-otomano, ¿no? Al que pertenecía la región de Palestina, pero la derrota otomana en la Primera Guerra Mundial, bueno, iba a dejar a esos territorios baldíos, digamos, de autoridad del exterior. Ahí hay un mojón en la historia que le da a los británicos cierta autoridad moral para opinar sobre el tema. La declaración Balfour tuvo su influencia, además del gobierno británico en ese momento, para que en 1947 se aprobara en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 181, que es la resolución de la ONU que fundamenta la existencia de Israel, porque ahí el mundo decide que el territorio de Palestina se divida para ser el territorio de dos estados, un estado árabe y un estado judío, ¿no? Los fundamentos de Israel tienen que ver con esfuerzos británicos y por ende ahí hay históricamente una suerte de autoridad moral, ¿no? A eso se suma el hecho de que siguió los pasos de Francia. Francia había días antes declarado la intención de reconocer al Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, va a ser en septiembre. A renglón seguido vino el pronunciamiento a través de Keir Starmer, el primer ministro británico, de que va a hacer lo mismo si Israel no establece un cese del fuego inmediato, permite masivamente, como dijiste Rosario, el ingreso de la ayuda alimentaria y de la ayuda humanitaria en general.
y sí renuncia absolutamente a los planes anexionistas que está presentando sobre Cisjordania y también las intenciones cada vez más explícitas sobre parte del territorio de Gaza. En el caso de Cisjordania, días atrás se aprobó en la Knesset, en el Parlamento, una declaración simbólica o sí, una declaración simbólica de anexión de todos los territorios donde están los asentamientos de colonos israelíes en el territorio cisjordano. Eso es una suerte de primer paso hacia la anexión territorial. Y es importante también el paso que dio Gran Bretaña porque a renglón seguido lo acaba de anunciar Mark Carney, el primer ministro canadiense, también Canadá, con exigencias similares, va a reconocer al Estado palestino en septiembre, sí también se cumple la disposición de que haya elecciones en el 2026, de elecciones palestinas en el 2026, y que en esas elecciones no pueda participar jamás y que quede comprometido que jamás tiene que desarmarse y desaparecer en la franja de Gaza. Si eso se acuerda, Canadá va a reconocer al Estado palestino y en esto hay que tener en cuenta, sobre todo en lo que a Gran Bretaña se refiere, que cuando salen a desmentirle, bueno, tiene elementos Gran Bretaña para tener certezas sobre lo que ocurre en territorio palestino, porque Palestina, tras la desaparición del Imperio Otomano, fue un protectorado británico y desde entonces, incluida el MI6, que es el aparato de inteligencia, junto con la CIA, uno de los más grandes del mundo, tiene muchos instrumentos para saber lo que allí pasa. Bien, y en este contexto, Claudio Netanyahu afirma que las denuncias internacionales de hambruna son parte de una mentira impulsada como campaña antisemita a nivel global. Además, aseguró que no hay hambre en Gaza y que los británicos y los franceses son parte de un convencimiento de la conspiración contra Israel y a favor de Hamas. Con este panorama, ¿qué parte de porción tiene razón el primer ministro israelí y qué parte la tienen los gobiernos de Reino Unido y de Francia? Bueno, yo creo, Lucía, que hay una campaña del gobierno de Netanyahu. Yo en esto creo que hay que ser muy cuidadosos con el Estado de Israel. El Estado de Israel hoy tiene un problema, entre los tantos que tiene, uno de sus problemas graves es tener un gobierno extremista, encabezado por un primer ministro que parece ser adicto a las situaciones de guerra. Es como un gobierno de una posición tan radicalizada que solo sabe navegar ríos de sangre, los que se producen en las guerras. Yo creo que hay una campaña del gobierno de Netanyahu para establecer como una mentira global, ¿no? Surgida de una conspiración mundial antisemita para perjudicar a Israel, ¿no? Hay toda una campaña del gobierno de Netanyahu para establecer que no hay hambruna en Gaza, que no hay hambre en Gaza, que el tema de la hambruna es una patraña, es parte de una conspiración para instalar una mentira. eh, y, y también la idea que difunde es que el gobierno británico, igual que el francés, se dejan arrastrar por esa conspiración que ha instalado una mentira sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Bueno, yo creo que acá es importante tener en cuenta, primero, que a su paso por Escocia en estos días, Donald Trump también dijo que hay una hambruna avanzando sobre la población de Gaza. Donald Trump dijo, están muriendo los gazatíes, los palestinos de Gaza.
Y Donald Trump, que es un allegado, casi un fanático también de Netanyahu, no tiene intenciones de ser parte de una conspiración antisemita ni nada que se le parezca. Si dijo lo que dijo es porque sabe que eso está ocurriendo y lo sabe porque se maneja con informaciones de la CIA. No solo el Mossad y el Shin Bet tienen infiltración en el territorio de Gaza y en lo que está ocurriendo. La CIA es el aparato de inteligencia más grande del mundo y más omnipresente en el mundo. Por lo tanto, tiene con qué saber claramente lo que está ocurriendo en Gaza, y Trump dejó en claro los otros días a su paso por Escocia que está ocurriendo una hambruna en la franja de Gaza y que está muriendo gente y que están muriendo niños. A eso se suma que Gran Bretaña, por haber por haber sido Palestina un protectorado británico en la primera mitad del siglo XX, tiene una vinculación con los territorios de Palestina, tanto donde existe Israel como en Gaza y en Cisjordania, que le permiten al MI6, la inteligencia militar británica, otro de los más grandes aparatos de inteligencia del mundo, ¿no? Pero en ese caso, en este territorio específicamente, tienen una red de vinculaciones muy, muy fuertes, y con lo que se maneja Keir Starmer, el primer ministro británico, no es con las campañas que se hacen en Twitter, en las redes sociales en general, se manejan con los informes de sus servicios de inteligencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucha más veracidad en lo que describe Gran Bretaña sobre lo que ocurre en Gaza que en lo que describe Netanyahu, que bueno, es uno de los responsables, junto con la organización criminal y delirante que es Hamas. Netanyahu es responsable de la tragedia que está diezmando a la población palestina en la franja de Gaza. Bien, Claudio, te agradecemos como siempre este completo análisis en un tema tan complejo sin dudas y que va a seguir dando que hablar. Muchas gracias y hasta la próxima. Abrazo grande, Lucía, abrazo, Rosario, Que hasta estés cualquier bien. momento. Chau, Claudio.